Muy bien, buenos días a todas y a todas, porque aquí no tenemos todos, solamente nos va a acompañar un chico, de pronto que lo vayan a ver por ahí, que es Raúl Andrés, que es la persona que me ayuda con toda la parte de tecnología. Y además también en todo grupo de mujeres es bueno tener un hombre porque ayuda a anclar la otra energía, la masculina. Y lo mismo, cuando hay grupos de solo hombres, debería haber por lo menos una mujer porque eso ayuda como anclar la otra energía. Bueno, entonces me encanta saber que tenemos mujeres reunidas de Uruguay, Paraguay, de Bolivia, de Perú, de Argentina, obviamente de Colombia, México, bueno, y las que se me vayan olvidando, igual bienvenidísimas a este espacio de Mujer Descubre tu Poder. Y dice, descubre porque es algo que ya tenemos, no es algo que alguien nos tenga que traer o dar, sino darnos cuenta que nosotros lo tenemos, ¿de acuerdo? Entonces, voy a compartir la pantalla. Entonces, mi nombre es Luz Adriana Valle, ahora les voy a hacer una presentación un poco más de lo que es mi vida o de lo personal. Soy psicóloga especialista en desarrollo humano y soy la directora, digamos, de Luz Adriana Bienestar Consciente y de una nueva propuesta educativa que es Escuela Multidimensional de Conciencia, de la cual este vendría a ser el primer acto inaugural de la escuela. El por qué este llamado a que descubramos el poder que tenemos dentro. Porque en el mes de noviembre se celebra el Día Internacional de la No Violencia contra las Mujeres. Entonces, si ustedes se fijan en la publicidad que sale, es publicidad primero muy violenta. Cuando yo les digo a ustedes violencia contra las mujeres, la no violencia, el cerebro no entiende el no y se queda con la palabra violencia contra las mujeres. Cuando yo les digo a ustedes, a ver, cierren los ojos. No piensen en manzanas verdes. No piensen en manzanas verdes. ¿En qué pensaron? En En, manzana, man, en manzanas verdes, exacto, en manzanas verdes, ¿sí? Entonces, como se pueden dar, el cerebro no entiende el no. Y lo que queda grabado, entonces, es el mensaje de violencia contra las mujeres. Lo otro es que estamos utilizando una palabra desde la violencia hacia la violencia, ¿sí? Miren esta otra imagen, por ejemplo, de esta cinta, ¿sí? Que la utilizamos para el cáncer, la utilizamos, o sea, que tiene otros usos, digamos, ¿sí? Pues que me parece realmente como bastante. Miren estas otras. Entonces estamos tratando de cambiar la violencia con más violencia. Y desde allí va a ser muy difícil hacer realmente un proceso de transformación. Pero hay otra cosa que me parece muchísimo más grave. Y es el hecho de que el mensaje que envían a través de estos, ¿cómo se diría? Estos mensajes es que somos pobrecitas, es que necesitamos que alguien venga, ¿sí? Salven las ballenas, ¿no? Porque en ninguno de los mensajes está el que nosotras mismas podamos poner un stop, que nosotros podamos encontrar, que podamos romper ese tipo de vemos, primero nos ponen a los hombres como los enemigos. Segundo, medidas externas, es decir, poner distancia, enviar a las mujeres maltratadas a refugios, eh, pero en ningún momento se está trabajando porque seamos las mujeres las que nos descubramos que realmente que nosotras tenemos la capacidad para poner el límite, para amarnos a nosotras mismas, para respetarnos, para no tener, no meternos en relaciones que sean tóxicas. Y en ese sentido es muy poco lo que yo veo que se esté haciendo. No digo que no se está haciendo, sí lo están haciendo,
pero no en la, no en la, digamos que en la misma medida en que están estos mensajes de no, de la violencia, del stop, del feminicidio, de mujeres golpeadas, maltratadas, imágenes con mujeres con la boca cosida, ¿sí? ¿Me confirman si están viendo la pantalla, si están viendo la presentación? Sí, señora. Perfecto. Ok, gracias. Sí, la estoy viendo. Perfecto, gracias. Entonces, esta semana, este mes que ha estado todos estos mensajes, ya estaba yo saturada porque me siento maltratada de alguna manera con este tipo de mensajes, ¿sí? Y sentí que en vez de quejarme tenía que hacer algo y tenía que plantear algo distinto. Porque además, como psicóloga y demás, me envían mensajes de Luz Adriana, como que apoye esto contra la no violencia contra las mujeres. Y pues no me siento realmente allí reconocida en este discurso. ¿Cuál es mi historia? ¿Quién soy yo? Aquí me ven con mi pelo absolutamente lacio, esas medias casi como, bueno, sí, es una foto bien chistosa, pero igual la quise compartir con ustedes. Tengo muy pocas de infancia, entonces ahí estoy con mis hermanas. Aquí en la primera foto pueden ver a mi papá, a mi mamá y los hermanos. Aquí estamos los 5 hermanos en orden de nacimiento. Yo soy la tercera, la del medio. Y aquí estoy en una foto con mi mamá, que además quiero saludarla en este encuentro. Ya vi que ella está muy puesta. Entonces, así que mami, es un honor, un orgullo el que estés aquí acompañándome y acompañándonos en este encuentro. Bienvenidísima, ella está en otra ciudad, está en La Tebaida, aguantando calorcito. Así que muchas gracias, madre, porque el empoderamiento personal de estas mujeres, creo que de las 4 mujeres, vino desde el ejemplo. Mi mamá es una mujer que no tuvo estudio, no tuvo familia, quedó huérfana a muy temprana edad, no tuvo dinero y sin embargo crió sola 5 hijos. Y aunque estaba casada con mi papá no vivió con nosotros, por lo menos, excepto cuando estábamos muy chiquitos, que yo no me acuerdo, y nunca respondió por la familia. Entonces, mi mamá siempre estaba trabajando, siempre con esa sonrisa que la ven ahí. Ella siempre estuvo, si no había sino para una agua de panela, ella estaba feliz haciendo el agua de panela. Nunca fue una mujer que se quejara y tendría mucho para quejarse, ¿sí? Hubiera tenido razones para poderse quejar, muchísimas. Nunca se estuvo quejando, siempre estaba contenta, estaba cantando. Recuerdo esos boleros y esa música colombiana con la que siempre nos alegraba el día. Nunca habló mal de alguien más, que hablara mal de alguien en general, ¿sí? Una mujer que nos enseñó desde el ejemplo que nosotros podíamos hacer lo que quisiéramos. Recuerdo mucho un compañero de la universidad, a Manuel Roberto, que me decía: Luz Adriana, ¿tú por qué no lees sobre feminismo? Y yo le decía: ¿y cómo para qué? Pues para defender los derechos de las mujeres. Y yo le decía: pero si yo he hecho en la vida todo lo que me ha dado la gana, ¿sí? Es decir, yo he estudiado, he viajado, yo fui madre soltera o madre por opción, como decía una amiga, a los 21 años, y yo hice mi carrera de psicología ya siendo mamá. Por supuesto que mi mamá también me ayudó en el acompañamiento de la crianza de mi hijo cuando estaba pequeño. Entonces me permitió trabajar y estudiar mi carrera mientras mi hijo iba creciendo. Lo cual también fue una experiencia muy bonita de poder estar estudiando y mi hijo también, y sentarnos al tiempo a hacer él sus tareas y yo las mías. Entonces fue un proceso muy interesante. Entonces, esto viene desde el ejemplo. Bien, me he dedicado durante
más de 25 años de carrera profesional a trabajar con grupos de hombres y mujeres para crear conciencia de este proceso, de este cambio, de este evolucionar desde todos nuestros talentos, nuestras capacidades, en este desarrollo de conciencia. En la primera foto me ven con mujeres indígenas en México, en el segundo con el Encuentro Nacional de Constelaciones, de la cual soy la creadora, y ya tenemos tres años consecutivos de hacerlo. Este año lo hicimos online. En la siguiente foto estoy con un grupo trabajando el tema de reconciliación, con una empresa que trabajaba una asociación que trabaja el tema de reconciliación, y ahí estaba trabajando con ellos. Y en la última foto, con un grupo de estudiantes de herramientas de sanación consciente, que son de las técnicas terapéuticas que utilizo, que tiene que ver con liberación de conciencias, con liberación de shocks, de bioshocks, de traumas, creencias limitantes, reprogramación del subconsciente, y este es un grupo de formación. Bien, miremos entonces el origen de la violencia contra las mujeres. La primera parte la voy a hacer toda expositiva y luego abro para el conversatorio, para que ustedes también puedan dar sus aportes. Algunas de estos orígenes, no pretendo abarcar todo el tema, ¿sí? Pero por un lado vemos los cuentos de hadas, ¿sí? En los cuentos de hadas, o somos las pobrecitas que necesitamos que el príncipe nos rescate, o somos las brujas, las malvadas, ¿no? Ahí están como estas dos posiciones. Apagamos micrófono, quien esté con el micrófono abierto, porfa. Y aquí tenemos también una publicidad de las mujeres utilizadas en la publicidad, y generalmente mostrando como su cuerpo. Aquí podemos ver una cerveza, la Budweiser, ¿sí? Representada por una mujer, en esta parte de la mujer como deseo, digamos, ¿no? Y entonces vemos las fotos de mujeres desnudas en los talleres de mecánica, o para vender tornillos. Entonces necesitamos mujeres también voluptuosas y demás. Entonces todo este uso de la mujer como mercancía, ¿sí? O tenemos abajo también la mujer como la que hace el oficio, la que se encuentra siempre como al servicio de los otros. Y afortunadamente, digamos que estas cosas van cambiando, no tan rápido como quisiéramos, pero pues ya hay muchos hombres que cocinan, que entienden que la relación de pareja o la convivencia implica que ambos aporten, que ambos ayuden con el oficio de la casa, aunque, como les digo, apenas eso está como iniciando. Todavía hay muchas mujeres que tienen la doble o la triple jornada. En las pautas de crianza también estamos viendo cómo dicen que machismo se escribe con M de mamá, y gústenos o no, realmente podemos ver cómo las madres, y sobre todo en tiempos anteriores, eran como que las hermanas tenían que servirle al hermano la comida, lavarle la ropa, plancharle, atenderlo. Es decir, que aprendimos que estábamos al servicio de los hombres, ¿sí? O la carne más grande para el varón, o muchas mujeres de las que atiendo me dicen: Luz Ariana, yo sí quisiera ser hombre. Y cuando yo les pregunto, ¿y por qué quisiera ser hombre? Porque los hombres pueden hacer lo que les dé la gana, ¿sí? ¿Y por qué no podríamos hacerlo nosotras, no? Es decir, no se trata de escupir más lejos, no se trata de orinar paradas, que esa es como otra de las desviaciones del feminismo, y es que estamos tratando de parecernos a los hombres, cuando en realidad tenemos muchísimo más
para dar, para expresar y tenemos nuestra propia energía, nuestra propia faceta, de alguna manera, que es muy, muy, muy valiosa. No vamos a decir que es más valiosa que la de los hombres, porque sería seguir propagando esto de competencia, y no se trata de competir, se trata de reconocer que somos distintos y que en esa misma medida son dos energías que se complementan. Entonces, otra de las cosas que ocurre es que las mujeres hemos aprendido que nuestro valor está en el sexo, ¿sí? En el sexo, en la publicidad, en el sexo, en conseguir favores, en el sexo, en ir a conseguir un empleo con un escote o con minifalda, es decir, atraer o seducir a través del cuerpo, ¿sí? Y en las relaciones de pareja es muy frecuente, por ejemplo, que el sexo se maneje como intercambio, y es yo te lo doy si obtengo algún tipo de favor. Las chicas, en un encuentro que hice en la costa pacífica de Colombia, en la parte de negritudes, era muy frecuente donde las chicas simplemente estaban con el muchacho si les daba para que les comprara ropa o unos zapatos o alguna cosa que ellas quisieran, o las invitaran a rumbear. Entonces estaban dispuestas a tener sexo simplemente para tener favores eh, a cambio. Y dentro de la relación de pareja es muy frecuente esto de que le corto los servicios, es decir, no le ofrezco sexo para como retaliación porque llegó tarde, porque no trajo para la comida, por lo que fuera, pero estamos centrados en el sexo como intercambio, que creo que también es una cosa que habría que replantear mucho más a profundidad, ¿sí? Esto del lenguaje que perpetúa la indefensión, que era lo que les decía, ¿no? Entonces, pobres mujeres, hay que salvarlas, ¿sí? Pobrecitas, hay que rescatarlas, y el rescate puede ser el mandarlas a un refugio, eh, a que sigan llenas de miedo con sus hijos, pero donde no están teniendo herramientas para salir adelante, ¿sí? Y otra de las cosas que ocurre, que no lo voy a trabajar aquí, que lo vemos mucho en constelaciones, que tiene que ver con los desórdenes sistémicos. Es decir, cuando la mujer se comporta como la mamá de su pareja, por ejemplo, y como es la mamá, lo quiere como al hijo bobo, y le permite absolutamente todo, no importa que no sea buen amante, que no traiga para el mercado, que tenga amantes, pero es que a mí me dijeron que yo tenía que amarlo forever, ¿no? O sea, por siempre, jamás. Entonces, obviamente que cuando me comporto como mamá, pues estoy dando el espacio al amante, porque hay un lugar de pareja que está desocupado. O me comporto como hija, y en esta parte de hija, eh, también pido permiso para salir, para visitar a mi familia, para este tipo de cosas. Estos son solamente como algunos de los acercamientos, como les dije, no pretendo en una hora abarcar todo. Bueno, mientras va pasando alguien, no todos, alguien que tan pronto hable, por favor, vuelva a silenciar, pero que me cuente cómo les está pareciendo, se está escuchando, viendo. Bueno, buenos días. Buenos días. ¿Nombre y de dónde? Lucy de Colombia. Ok. Todo está perfecto, está muy claro, se escucha bien y de verdad que es una grandiosa oportunidad de poder a través tuyo recibir esta información que es súper valiosa, ya que pues en lo particular ha despertado una gran motivación, espero no perderla nunca, por razones familiares, por razones personales, por razones también de mi entorno, en las cuales me he visto de alguna manera afectada y siento como la necesidad de urgente, porque este es un SOS para mí, de que
podamos participar, de que podamos unirnos, de que podamos entender por fin cuál fue nuestra misión en la parte femenina aquí en este planeta, en este universo, del cual hacemos una gran parte y desempeñamos un papel tan importante de poder desarrollar nuestras capacidades para lo que fuimos diseñadas y a partir del amor siempre. Realmente el llamado de la feminidad divina es a que podamos ser conscientes de que sí existe el amor puro y verdadero. Existe esa fuente, ese potencial que es capaz de desarrollar cualquier cosa. Eso sí, Sí, vamos lo aclaro. al final, eh, vamos a enfocarnos un poco hacia allá, hacia cuál es ese papel y hacia esa gran fuerza femenina que significa que es la vida misma. Entonces, hacia allá vamos a ir, Ana Lucy. Mil y mil gracias. A ti. Bueno, recuerden todos, apagamos quien hable. Bien, vamos entonces a reconocer algunos avisos de peligro, algunos indicadores también, como les digo, no pretendo abarcarlos todos, pero por lo menos es como un llamado. Y hay unos indicadores que están en nosotras mismas y que necesitamos empezar a revisar si nosotros lo tenemos. Por ejemplo, necesitamos constantemente reconocimiento. Siempre estamos preguntando, ¿será que está bien así? Pero si te gustó, ¿te gusta cómo me vestí? ¿Me queda bien este corte? ¿Me puedo mandar a cortar el pelo? Es decir, si todo el tiempo estás necesitando reconocimiento, ese es un mensaje de alerta, alerta. Cuando buscas complacer y agradar a los otros. Por ejemplo, hay personas que compran cariño, ¿sí? Y es que desde niños, he visto este comportamiento incluso, de niños que le gastan las onces, en el valle decimos el algo, bueno, los comestibles, no sé cómo le dicen en los otros países, por ejemplo, de la lonchera de los compañeritos, ¿sí? O en la adolescencia, entonces es el que invita a las cervezas o el que invita a los cigarrillos, en el caso de los hombres, que esto también se da de ambos lados, ¿sí? O las niñas que le dan regalos a las amigas, que siempre dejan que ellas sean las que tomen las decisiones, que ellas las siguen ciegamente, pues porque es la necesidad de pertenecer. Entonces, esto desde ya también es una llamada de alerta, ¿sí? Cuando ponemos las necesidades propias o sea, posponemos las nuestras y anteponemos las de los otros. Entonces, no importa que para mí no haya carne, le doy a mi pareja o le doy a otra persona y yo no lo como, ¿sí? Le compro ropa a todo el mundo, pero no me compro ropa para mí. Entonces ya nos está diciendo, yo quiero ir a comer pescado hoy, pero no, es que todos querían que fuéramos a comer hamburguesas y yo casi no como carne, entonces eso no es cierto, yo como de vez en cuando, pero digamos que entonces decido ir a comer hamburguesas siempre porque es lo que ellos quieren y no me importa si yo quiero otra cosa, ¿no? Entonces estas ya son cosas de alerta que me está diciendo, Luz Adriana, estás en peligro de tener relaciones que sean tóxicas. Y obviamente que todo esto está, digamos, con base a que no me amo a mí misma, que me siento inferior, a que no me siento merecedora, a que me acompañan emociones de vergüenza, a que me siento culpable. Entonces, este tipo de emociones y sensaciones hacen que yo dé permiso a que las otras personas abusen, pasen límites y haya todo tipo de maltrato físico, emocional, económico y demás. Pero también hay unos avisos, unos indicadores de peligro que están en las personas con las cuales nos relacionamos, ¿sí? Entonces, estos indicadores, por ejemplo, es de que esta persona te compara. Y esta persona puede ser tu mamá, ¿sí? Puede ser la amiga,
O sea, no solamente estamos hablando de la pareja, aunque digamos que podríamos hacer que sucede un poco más en el énfasis de pareja, pero muchas veces hay mamás que desafortunadamente podemos ser tóxicas y comparamos a un hijo con otro y es que usted no es tan brillante, mire cómo a Esperancita sí le va de bien en el colegio, ¿sí? Pero mire usted cómo está de gorda, no está como su hermana que ella sí se cuida. Entonces, esto, por ejemplo, es algo que mina mucho la autoestima y que es importante también prestarle atención desde la infancia. Cuando tu pareja te dice cómo vestir, qué decir, a qué horas llegar, no digas eso, no, sí, hay personas que todo el tiempo van a una reunión y todo el tiempo están corrigiendo a la pareja. Esto se da en ambos lados. Es decir, lo he visto en mujeres que como se comportan con mamá de sus parejas, entonces le dicen, no se vista así, ¿cómo lo voy a llevar así? Qué pena, ¿qué va a decir la gente? ¿Sí? Entonces ahí está hablando también desde un lugar de mamá que no es el que le corresponde como pareja. El otro es un adulto y si se quiere ir matachinado, que se vaya matachinado. Es decir, el responsable de su apariencia es él, no tú. Tú no eres la mamá. ¿De acuerdo? Pero pasa muy frecuente que el hombre se fija en la mujer porque tiene un escote, se le ven bonitos los senos y demás, pero una vez que se casa ya tienes que usar cuello tortuga porque ya cómo vas a mostrar eso, eso es vulgar, eso sí, pero eso fue lo que lo atrajo inicialmente. Entonces ahí vemos. Personas que ya claramente te grita, te empuja, te dice groserías, pero lo más grave, lo que más mina son esas pequeñas cosas que tú no te puedes enojar porque es que ni siquiera es visible, o sea, frente al insulto, frente al golpe, tú te puedes defender, pero hay cosas, por ejemplo, que te dicen, por ejemplo, tenía que ser mujer, ¿sí? Entonces, tenía que ser mujer es una frase que es muy ofensiva, pero que difícilmente, como no es un insulto directo, tú no lo puedes resolver, ¿sí? Hay veces solamente te dice, te mira la ropa, cómo estás vestida y te dice, no te dijo nada, pero toda su expresión fue tan grotesca, tan descalificante, pero como no dijo nada, tú no lo puedes, digamos, responder verbalmente, porque cuando tú le dices lo que va a decir la persona, ¿sí? A quien está jugando con la pantalla, gracias. Entonces lo que dice la persona es, pero si yo no te dije nada, yo no te he dicho nada, ¿qué te dije? ¿Sí? Entonces hay que prestar mucho atención porque esto es muy sutil, pero ocurre como cuando a uno le cae cenizas de cigarrillo en la camisa, ¿sí? Que si tú no la sacas, si tú no la quitas, esas te terminan haciendo hueco y cuando ya vas a mirar, la camisa ya no sirve, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya es irremediable, o sea, ya hay tanta fricción y tanto desprecio en la relación que ya muy difícilmente esta relación puede ser rescatable. Otra de las cosas que ocurre y que lo pueden encontrar ustedes en internet, hay muchísima información sobre lo que es el círculo de violencia, donde empiezan con palabras, con frases como esto tenías que ser mujer, pero ay, ¿sí? Piensa lo que dices, bueno, cosas de ese estilo que luego van pasando, van escalando al empujón, frases como estás muy gorda, estás muy fea, hueles maluco, tú no sabes tirar, bueno, para que en otros países se utiliza distinto, para no sabe, no es buen amante, ¿sí? No sé si ustedes se han fijado, pero las personas, sobre todo digamos que los hombres, ocurre para los ambos lados, pero en este caso vamos a ponerlo en la mayor frecuencia, que los hombres hacia las mujeres les dicen este tipo de cosas, pero nunca las dejan, porque se la pregunta es, si es fea, si es gorda, si no sabe, si no es buen amante, si no cocina rico, huele maluco, ¿usted por qué está con ella? ¿Sí? Pero él no está dispuesto a dejarla ir. Él lo que quiere es acabar con su autoestima para que ella sienta que si se va nadie más la va a querer, ¿sí?
porque además son frases que te dicen, ¿no? Es decir, ¿y a usted quién la va a querer con 3 hijos? ¿Sí? Entonces, es minar su autoestima al máximo. ¿Para qué? Para evitar que ella pueda salir o sea, la idea es acabar con su autoestima. Tengo un libro que se volvió bestseller el día del lanzamiento, que se llama Miedo al abandono en la relación de pareja. Lo consiguen en Amazon. Y quienes estén en Colombia, pues me lo pueden pedir a mí en físico, se los mando autografiados. Y ahí profundizo sobre de dónde viene la dependencia afectiva, el miedo al abandono, en qué fases, qué significa, en dónde se puede generar, cómo descubrir cómo reaccionamos a este miedo al abandono. Y en la segunda parte, algunas estrategias para fortalecernos y salir de ese tipo de relaciones tóxicas. Entonces, volviendo al círculo de agresión, una de las cosas que ocurre con el agresor es que te dice que tú tienes la culpa. Es decir, yo no sería así si tú no me sacas el mal genio. Yo no te pegaría si tú no hicieras tal cosa. Pero viene seguido también de arrepentimiento, lloran, prometen, al igual que el que toma, que promete que esta es la última, que no vuelve a tomar, siempre lo dice en la resaca, ¿sí? Hasta que vuelve otra vez y se le aparece la siguiente botella. Entonces, en esta parte de la violencia, también pueden estar muy arrepentidos, decir, nunca más va a volver a pasar, pero una vez que vuelve a haber algo que lo saque de casillas o que sienta que pone en peligro la relación, va a volverse mucho más agresivo y va a poner la responsabilidad en ti. Estos, como les digo, son simplemente algunos de los indicadores, tanto personales como en nosotros, donde tú tienes que estar alerta a que hay algo que hacer ahí. ¿Para qué? Para que esto no llegue a escalarse a situaciones mucho más complicadas. Pero ellos también han cargado lo suyo. Y esto me parece que es muy, muy importante, porque creo que las feministas no se ven sino el ombligo, es decir, a sí mismas, pero no pueden darse cuenta que esto es una cuestión de relación. Es decir, que yo soy el 50%, pero que el otro también es un 50%, que el otro también existe. Por mi historia personal, yo les decía, yo fui una mujer que desde niña entendí que las mujeres podíamos hacer todo, puesto que mi mamá sin los recursos y nada, había podido con 5 hijos, pues yo tengo digamos, el ejemplo, más allá de lo que se dice, es en el ejemplo de que las mujeres tenemos la capacidad. De hecho, yo he viajado a muchos países y los hice después de ser madre soltera, ¿sí? Estudié la carrera después de ser madre soltera, es decir, que todo mi desarrollo profesional ha sido en esa situación, de lo cual ha sido muy, muy interesante. Nunca me he sacrificado por mi hijo, nunca le he dicho, es que yo por usted dejé de hacer, ¿sí? Y una de las cosas que yo le he dicho a él es, yo no tengo ninguna cuenta de cobro que pasar. Y eso también es una invitación para las mamás que no hagan sacrificios en ese sentido por los hijos, ¿sí? Que lo que hagan, lo hagan en amor, pero no desde esta sensación de abnegación, sacrificio, donde te pierdes a ti misma, ¿sí? ¿Para qué? Para que después no tengas que pasar cuentas de cobro ni a la pareja ni a los hijos. Les decía que ellos también han tenido que cargar lo suyo, ¿sí? Les recomiendo mucho el libro del Caballero de la Armadura Oxidada para quienes no lo hayan leído, y es mirar cómo los hombres también han tenido que crear unas grandes corazas, ¿sí? Porque desde niños se les está diciendo, los hombres no lloran, ¿sí? Los obligan a que tengan que hacer cosas mucho más duras, mucho más fuertes, ¿sí? Cuando sabemos que las mujeres igual tenemos fuerza física, o sea, tenemos mujeres boxeadoras, mujeres manejando camiones. No se trata de probar ese tipo de fuerza, solamente es para decir que la tenemos, o sea, que no es que se nos partan las uñas si hacemos algo, ¿sí? Pero es muy claro que si está lloviendo, el hombre tiene que
es como si el hombre tuviera que quitarse el saco si está haciendo frío, porque pareciera que él no siente frío, para podernoslo poner a nosotras, ¿sí? Él tiene que, o sea, meter los pies en el charco para podernos dar la mano para pasar. Si viene un atracador, entonces él debe ser el que ponga el cuerpo, ¿sí? Como si en el cuerpo de él valiera menos, por ejemplo, ¿sí? Entonces, no se trata de que lo tengamos que poner nosotras, lo que tiene que ver es con este juego, ¿sí? De qué se le pide por ser hombre. Es decir, no hablamos, por ejemplo, de cuántas personas, cuántos hombres tienen que ir a la guerra, por ejemplo, ¿no? Creo que es de las cosas más desastrosas para nosotras las mamás, y es tener hijos y saber que se los pueden llevar para la guerra, ¿sí? Que sí o sí tienen que prestar servicio militar, bueno, con algunas excepciones, ¿sí? Claro, o sea, todo lo de los falsos positivos, estas madres que sufrieron la pérdida, pero entonces es, digamos que la connotación que se le da, el análisis que se le da es otro, como si el ser hombre los volviera invulnerables, por ponerlo de alguna manera, a tanta agresión y a tanta estigmatización también, porque también es un estigma de no llore, no exprese, no diga. Si un hombre está un chico en un salón de clase, pasa un ratón y este chico se encarama encima del pupitre, del escritorio, la burla de todas las mujeres va a ser terrible, ¿sí? Entonces pareciera que él no tiene, si la niña se desmaya, no importa, pues sí, es mujer pobrecita, pues ella no se ve mal que se desmaye. Pero si el hombre saltó encima del escritorio, eso va a ser para burlas. Entonces, creo que también es importante una mirada de compasión. Compasión no es lástima, es un amor que no juzga, ¿sí? Tanto para nosotros, para nosotras como para ellos. Luz. Dime. Nada, muy chévere todo hasta ahora, muchas gracias. Solamente quería hacer como una apreciación sobre lo que estabas diciendo sobre el feminismo, y es que no hay un solo feminismo, hay muchísimos, y al que te refieres particularmente parece ser más como el feminismo radical, que es el que pone en oposición al hombre, lo demoniza y digamos que suele ser un poco más, sí, radical, extremo. Pero hay una cantidad grandísima de diferentes feminismos en los que digamos que se valora mucho el rol del hombre. Es más, se les dice también como, hey, chévere que ustedes hagan sus propios trabajos, pues porque en esto estamos juntos, y si queremos un mundo mejor, pues necesitamos de ambos, y que ellos también se deconstruyan y hagan su propio trabajo, así igual que nosotras, pues hace que de un mundo mejor. Entonces, solamente como eso, que el feminismo no es uno solo, son muchos, y pues como que hablar de el feminismo como si fuera un Solo. monolito, Perfecto. pues puede como generar confusiones. Gracias. Sí, sí, muy, muy interesante tu aporte y es cierto, sí, es cierto. Es una generalización y no es correcto, digamos, las generalizaciones en la medida en que cuando decimos es que los colombianos, entonces todos son narcotraficantes, ¿no? O sea, caemos a veces en ese error, y acepto como ese llamado de atención. Yo les contaba que y empecé a contar la historia y no terminé la idea, y gracias porque me trae también a eso. La figura en mi casa del hombre no ha sido nunca como el fuerte o el preponderante. Entonces, papá no estuvo allí, papá no daba para estos hijos, papá no tenía un trabajo estable, papá dependía del amante, de la mamá y luego de nosotros, de los hijos. Entonces, mi búsqueda personal estuvo también muy marcada por darle lugar a lo masculino, ¿sí? Tanto en lo social como en la familia.
cuando yo quedé en embarazo y tuve un hijo varón, yo dije, a ver, si mi pensamiento era que todos los hombres son cortados por la misma tijera, que son no sé qué, que no valen, ¿sí? Y tengo un hijo varón y digo, bueno, a ver, esta es la herencia que yo le quiero dejar a mi hijo, pues no, ¿sí? Y empieza toda una búsqueda también de darle lugar a esto y es cuando conozco el grupo de hombres y masculinidades, con el cual hemos podido hacer como varios trabajos en diferentes comunidades, ¿sí? Y digamos que también muchos hombres vienen en esta búsqueda de replantearse su lugar, sobre todo porque este lugar también cambió de que era solamente de proveedor y a las mujeres al llegar al mercado laboral y muchas de ellas incluso empezaron a ganar, no es la generalidad tampoco, sabemos que en muchos cargos le pagan más a los hombres por ser hombres que a las mujeres, pero en otros, en cambio, digamos que las mujeres han podido escalar y esto cambió del lugar al hombre en la relación de pareja. Y yo que atiendo parejas puedo ver el desajuste que esto provoca cuando es ella la que gana más que él, ¿sí? Y bueno, vienen muchos hombres también replanteándose estas formas, estas nuevas formas de ser hombre y creo que también es importante validar el trabajo que también se viene haciendo de este otro lado. Las mujeres muchas veces nos ponemos en un lugar de víctimas, en un lugar de indefensas, pero tenemos una forma que es agresivo-pasiva de reaccionar. ¿Qué quiere decir? Que yo puede ser que no me enfrente a mi marido si mi marido es violento, ¿sí? Pero yo busco la forma de desquitarme y esto generalmente se hace de manera inconsciente. Entonces, si él da 5,000 pesos, que sería menos de $2, para el almuerzo, yo digo, con eso que voy a comprar, entonces compro espinacas porque sé que es lo que él más detesta, ¿sí? Aunque hubiera podido comprar zanahorias por el mismo precio. Pero compró espinacas y cuando él llega a reclamar, yo le digo, ¿y qué más quería que hiciera con 5,000 pesos? ¿Sí? O se me quema preciso la camisa que más le gusta, o se me va la sal en la comida. Entonces, esto son comportamientos que son más agresivo-pasivas, ¿sí? Hay mujeres también que, digamos, mujeres y hombres, pero aquí estamos hablando de lo femenino, y es que también tenemos que ver nuestra sombra, o sea, la invitación no es solamente somos lindas, poderosas, majestuosas y demás, sino que también es importante ver esa otra parte oscura que no nos gusta mirar de nosotras mismas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando aparentemente somos delicadas, amorosas, no sé qué, pero lanzamos dardos donde sabemos que a la otra persona le va a doler más. Por ejemplo, nos metemos con la mamá de él. Es que su mamá es, ¿sí? Porque sabemos que ese es el punto débil de él, por ejemplo, ¿no? Aquí recordamos que cuando nos casamos, sí es cierto que nos casamos con la familia del otro. Este hombre o esta mujer vienen de este hombre y esta mujer, es decir, que el 50% de sus genes viene de esa mamá y el otro 50% de ese papá. Y cuando yo me caso con él, de alguna manera, estoy tomando a esos padres. Cuando no es así, la otra persona no se siente tomada y difícilmente la relación también va a fluir. Esto en hombres y mujeres, ¿sí? Pero entonces esta cosa de meter el dedo así como con esa risita de, aquí no es, no pasa nada, ¿sí? Cuando nos burlamos también de los hombres, por ejemplo, con relación a su sexualidad, a que es mal amante, a que lo tiene chiquito, a que, o sea, cosas que sabemos que para esta persona también es muy de mucha vulnerabilidad, pues porque digamos que la hombría, lo que el hombre muestra ser este macho, entonces sabemos como dónde golpear, ¿sí? Emocionalmente. Y bueno, también hay muchos casos de mujeres que son maltratadoras emocionales, que son maltratadoras psicológicas, maltratadoras, incluso maltrato físico, que desafortunadamente muchos hombres no denuncian
porque va a ser el hazmerreír incluso de las instituciones donde usted, como es de pendejo, cómo se dejó golpear, ¿sí? Entonces también encontramos esta otra parte que me parece que es importante mirarla si nosotros estamos de alguna manera siendo también agresivo-pasivos, es decir, no lo hacemos de manera directa, pero sí lo ejercemos, ¿no? Este otro tipo de violencia. Bien, el respeto no se exige. Esto me parece que es importante y es importante incluso para hombres y para mujeres, ¿sí? Una mujer que está diciendo, usted a mí me respeta, generalmente no se respeta, ¿sí? El día que esta mujer se pare frente a este hombre que golpea, ¿sí? Mientras ella grita, lo voy a denunciar, voy a decir, este hombre va a sacar un bofetón y la va a estrellar contra la pared, porque sabe que está parada en la debilidad, o sea, que es una mujer que no se cree lo que está diciendo. El día que tú te enfrentas a esa persona, ¿sí? Lo miras a los ojos y tú le dices, tú a mí no me vuelves a pegar. Toda yo, desde el último de mis cabellos hasta el último pedacito de uña, tiene claro que yo no me voy a dejar golpear. No tengo que gritar, no tengo que insultar, pero esta otra persona va a saber, incluso si tienes que poner límite con mamá, estas mamás tóxicas, por ejemplo, ¿sí? O con el jefe. El día que tú te respetas a ti misma, que tienes claro eso, tú no vas a generar relaciones de maltrato, ¿sí? ¿Por qué? Porque tú no das espacio a eso, porque tú empiezas a darte cuenta, va empezando la relación de pareja y este hombre empieza a controlarte la forma de vestir, o por qué dices esto, o por qué, ¿sí? O cómo comes de feo. Entonces tú ya sabes que esa relación, ¿sí? Que tú no te vas a aguantar, entonces no vas a llegar a un matrimonio y a muchas mujeres que son golpeadas, fueron golpeadas incluso siendo novios y aún así se casaron, ¿sí? Entonces, cuando yo digo que el respeto no se exige, es que cuando tú lo tienes incorporado, cuando tú te respetas a ti, eso se te sale por los poros, se te sale en la mirada, en tu postura. Es decir, no das chance para que esa otra persona se sobrepase. Y si lo llegara a hacer, es tan contundente tu actitud que tú no vas a establecer este tipo de relaciones, ¿sí? Al primer asomo tú vas a romper la relación, ¿sí? Y cuando hay hombres muy violentos, que es que él tiene más fuerza que yo les hago el chiste de que para eso existe la plancha caliente y el palo de la escoba. Es decir, y eso me refiero para la primera vez que él se intente acercar, ¿sí? No para que sea una conducta permanente, porque no es lógico que tú estés en ese tipo de relación, ¿sí? Pero en esa medida, cuando tú le estés diciendo a alguien, usted a mí me hace el favor y me respeta, pregúntese qué tanto se está respetando usted, porque lo más seguro es que no lo esté haciendo. Entonces, esta es una pregunta que les quiero hacer. Pero aquí tenemos primero a una querida amiga indígena mexicana con un ser maravilloso, Catarina, además que tiene nombre como cantarino, ¿no? Como muy bello. Y ella nos contaba un poco cómo cuando la iban a casar con un señor mayor que ella no quería, que era un hombre feo, decía ella se fue corriendo por entre el monte y demás y se salió de la aldea y demás para no casarse con él. Recuerden que en muchas comunidades se acuerdan los matrimonios y además se cambia por animales o se cambia por cigarrillos, por trago y demás. Y todavía sucede en pleno siglo XXI, ¿sí? En general en muchas comunidades. Y Catarina para mí fue este ejemplo de mujer libertaria, ¿no? De mujer que sabe que no está dispuesta a ceder su poder personal. Y esta es una pregunta y quiero que quienes están tomando notas la copien para que en su momento... Hay un taller en el que se hace sobre cómo recuperar tu poder personal y
y es mirar a quienes testamos, digamos, a través de técnicas de kinesiología, a través del cuerpo, a quienes les hemos entregado nuestro poder personal. Y es muy posible que ese poder personal se lo hayamos dado a padres, a exparejas, a jefes o amigos, ¿sí? Cuando tú le das tu clave de tu correo, ¿sí? O le das la clave de Facebook, por ejemplo, la otra persona, ¿qué puede hacer con esa clave? Alguien que me diga. ¿Aló? Pues la usa. ¿Sí? Pues Entrar cuando quiera, yo creo. Entrar cuando quiera, muy bien. ¿Aló? ¿Qué más Ajá. hace? tomar información personal, saber descubrir toda la vida del otro que no les es permitida. Es una violación prácticamente. Es una violación a la intimidad, muy bien. ¿Qué más puede hacer esa otra persona? Controlarte. Controlar. Modificar tu información incluso, ¿sí? Mandarle mensajes a alguien diciendo que eres tú. Entonces, Usar en mi contra. bien, entonces ya pueden volver otra vez a cerrar sus micrófonos, gracias. Entonces, pregúntense ustedes a quién le han dado la clave de su sistema. ¿Qué quiere decir? Esa persona que con solo les diga una cosa, a ustedes ya las sacó, o desde el mal genio, o las deprimió, o las tumbó al piso, es decir, emocionalmente, ¿quiénes tienen el poder de tocar el puntico para que te desestabilice? ¿Sí? Al mal marido, al padre de tus hijos, ¿sí? Mira si le entregaste tu poder, ¿sí? O a ese jefe que todo el tiempo me hizo sentir estúpida, ¿sí? O a este papá que siempre me hizo sentir que él quería era un hombre y no una mujer, y entonces yo trato todo el tiempo de complacerlo haciendo cosas que creo que hacen los hombres, a ver si de pronto así me quiere, ¿sí? Entonces, esta no lo vamos a trabajar aquí porque pues hoy es más de conferencia, pero el hacer este trabajo para cortar es muy, muy interesante. Lo mismo que con las parejas, lo que hacemos en el taller es recuperar la energía, la información y los fragmentos de nosotras que dejamos en esa pareja, ¿sí? Y cómo la recuperamos y entregamos también lo que no es nuestro, porque ellos también han dejado información, energía y fragmentos de sí mismo en nosotras durante la relación. Entonces, en el taller se hace ese corte. Cerramos micrófono. Bien, pasemos entonces a la parte final de esta reflexión a la que les quiero compartir, y es que nosotros venimos de papá y de mamá, es decir, venimos de un hombre y de una mujer, de un óvulo y de un espermatozoide, es decir, que nosotros, todos los seres humanos, hombres y mujeres, tenemos las dos energías dentro de nosotros, por eso lo quise representar con el Tao, que es... cerramos micrófonos, porfa. Entonces, el Tao, que representa la energía masculina, si ustedes ven, tiene un centro negro que representa la energía femenina, es decir, yin y yang, y lo mismo ocurre con la parte femenina, que tiene también a su vez un punto blanco, es decir, uno contiene al otro. Digamos que hay una mayor visibilidad de esta energía, masculina o femenina, pero tenemos también, todos tenemos la fuerza de lo positivo y lo negativo. Cuando yo desprecio lo masculino, o más bien, cuando desprecio a los hombres, estoy despreciando también una parte mía, porque yo también tengo esa energía. Cuando los hombres desprecian a las mujeres, están despreciando una parte suya, porque lo masculino, lo femenino también los habita, ¿sí? Es decir, tenemos las dos energías, y estas dos energías necesitan ser reconciliadas, y esa reconciliación no hay,
no se empieza por hacerla tanto desde afuera como desde nuestro propio interior. Cuando yo logro reconciliar estas dos fuerzas en mi interior, voy a establecer relaciones armónicas también hacia afuera. Puedo estar peleada también con mi parte femenina, entonces tengo malas relaciones con mamá, con hermanas, con mujeres, con amigas, no me entiendo, yo quiero es con los hombres porque es que las mujeres son muy problemáticas, son muy chismosas, son muy. Entonces quiere decir que yo, esta parte de mi energía femenina, ¿sí? Son dos fuerzas de vida simplemente, ¿sí? Estoy peleada con esta parte y esto lo manifiesto hacia el exterior. Entonces, si quiero hacer cambios, realmente debo empezar por reconciliar estas dos fuerzas. Y esto se tiene que hacer también a través de tomar a papá y a mamá, porque la vida la tomamos de papá y mamá. Cuando yo ando peleada con papá, yo le reclamo a todos los hombres lo que papá no me dio. Es que no me cuida, es que él no me protege, es que él no me da, ¿sí? Que son reclamos que son hacia el padre, pero que como papá no está, como papá no nos lo dio, entonces venimos con esas facturas y se las queremos hacer pagar a la pareja, ¿sí? Le pasamos cuenta de cobro a quien no corresponde. Entonces, si queremos reconciliar estas dos imágenes, si yo pienso que mi mamá es que es muy boba, es que ella se deja de mi papá, es que ella es muy sumisa, es que yo no me quiero parecer a mi mamá, no estoy tomando a mamá y por ende estoy peleada también con esa parte mía y eso va a hacer que yo establezca relaciones de poder seguramente también, o que repite la historia o que me pase como el péndulo para el otro extremo y sea una relación bastante fuerte, digamos, ¿no? Estas imágenes, y hay muchas, donde ustedes pueden ver que entre el cemento salen flores, salen plantas, es decir, que la vida se abre paso, ¿sí? A pesar de las circunstancias, a pesar de lo duro, ¿sí? La fuerza de la vida es mucho mayor. Y yo lo que les quiero contar es, las mujeres somos la fuerza de la vida. El hombre fecunda esa vida, ¿sí? Pero las mujeres somos la fuerza de la vida. Es decir, por eso nos pusieron a nosotras a parir, ¿sí? Porque tenemos la fuerza, nosotros nos abrimos paso, así como estas planticas se abren paso entre el cemento, ¿sí? Nosotras tenemos también una fuerza gigantesca. Si las mujeres nos diéramos cuenta de la gran fuerza que nosotros tenemos, nosotros somos capaces de levantar un carro si sentimos que nuestro bebé está debajo de él, ¿sí? Nos sale una fuerza física inconmensurable, ¿sí? Pero es más una fuerza desde nuestro interior, la capacidad de regenerarnos, la capacidad de resiliencia, la capacidad de conservar la vida a pesar de las circunstancias, ¿sí? Alemania se reconstruyó, la reconstruyeron las mujeres después de la guerra, ¿sí? ¿Por qué? Porque las mujeres tenemos esa fuerza de construir tejido, de sanar, ¿sí? Entonces también este es un llamado a que no necesitamos parecernos a los hombres, ¿sí? Ellos tienen lo suyo, ellos tienen lo propio, pero no tenemos nada que envidiarles porque nosotros tenemos una fuerza absolutamente increíble, ¿sí? Si nosotros pudiéramos verla, pudiéramos descubrirla, de cómo nuestro vientre, de alguna manera, porque es desde ahí, desde donde sale, ¿sí? Tiene esa fuerza tan maravillosa, nos sentiríamos absolutamente halagadas de ser mujeres, ¿sí? Y no estaríamos pensando en que los hombres pueden hacer lo que les dé la gana, porque es que nosotros podemos hacer eso y más, ¿sí? Nosotros tenemos el misterio, tenemos la magia, tenemos, o sea, una fuerza absolutamente increíble para brillar, para desarrollar, ¿sí? Quiero invitarles a que reconozcamos que el cambio empieza por nosotras mismas. No necesitamos que el Estado nos dé permiso, que papá nos dé permiso, que mi pareja me dé permiso. El cambio empieza por mí misma, ¿sí? Yo soy la que debo estar absolutamente centrada en mí,
amándome y respetándome para que yo pueda decir qué tipo de relaciones establezco y qué tipo de relaciones definitivamente no voy a aceptar, ¿sí? Puedo reconocer cuando estas otras personas están rompiendo esos límites, ¿sí? Y están vulnerando mi intimidad, vulnerando mis derechos, y puedo poner un alto, un par, ¿sí? Esto de la fuerza indestructible, ya se los di, de verdad que se los digo, esto no es de libros, es de poderlo sentir en nosotras, ¿sí? Otra cosa que es importante, tenemos derecho a equivocarnos, no tenemos que ser perfectas, ¿sí? Posiblemente permití que abusaran de mí en muchos sentidos, es muy posible que yo haya sido una mujer maltratadora también, ¿sí? Tenemos derecho a equivocarnos, lo que no tiene ningún sentido es permanecer en la equivocación, ¿sí? Entonces tenemos el tiempo, posiblemente necesitemos hacer proceso de sanación de emociones y heridas de infancia, ¿sí? Trabajar con nuestra niña interior, pero trabajar con esta niña interior para llevarla a la adulta sana, porque esto también en los grupos de espiritualidad nos hablan mucho de la niña interior, pero la dejan en la niña y necesitamos que nos volvamos adultas, que nos volvamos mujeres capaces de expresar todas nuestras aristas, todas nuestras facetas, nuestra parte bruja y nuestra parte maga también, porque eso hace parte de nuestra divinidad, ¿sí? Hace parte de nuestra esencia, ¿sí? Y no me refiero a la brujería de estarle haciendo males a otros, ¿sí? No, me refiero a la capacidad de crear, de manifestar, ¿sí? De crear realidades. Entonces, seguramente necesitemos trabajar con esta niña interior, pero como les digo, volverla una adulta absolutamente feliz, libre, con capacidad de expresar todas sus facetas, todas sus aristas, ¿sí? Y donde por supuesto que también quepa el otro, ¿sí? El otro, el hombre, ¿sí? Que también se le dé su lugar de dignidad y desde esa relación de igual a igual podamos relacionarnos como humanidad, ¿sí? Y lo otro también a lo que quiero llevarlos es a que no estamos solas. Este concepto, creo que mi querida amiga Pli debe estar por ahí, supongo, sé que se inscribió, pero como no alcancé a ver todas las que están inscritas, pero de ella aprendí este término de sororidad y es así como solidaridad, ¿sí? Está dado en términos de lo masculino, sororidad es la unión entre mujeres, ¿sí? Esta capacidad. Desafortunadamente, muchas veces las mujeres somos las que más nos agredimos entre nosotras, nos damos duro. A mí me impactaba mucho en México con las mujeres indígenas, porque estas mujeres primero le tenían mucho miedo al papá. Entonces era un miedo horrible frente a este padre, luego era un miedo horrible a la pareja y luego era un miedo horrible a la suegra. ¿Por qué? Porque las mujeres ejercían su poder sobre las parejas de sus hijos, ¿sí? Ella le hacía caso al hijo, que el hijo no se entere, es que mi hijo, que yo decía, ¿cómo es posible que le tengas miedo al hijo? ¿Sí? No, es que si mi hijo se entera, entonces, ¿no? Él no puede ser, ¿por qué? Porque hay miedo a los hombres en general, a todas las figuras, ¿sí? Pero me impactaba mucho cómo esta mujer, como no tenía como forma de expresión frente a los hombres, a quien ejercía un poder poco sano, digamos, ¿sí? Era hacia las hijas mujeres y hacia las esposas de sus hijos, ¿no? Entonces la amenaza de le voy a contar a mi hijo que usted se fue al taller ¿sí? de mujeres y pues porque usted debería estar torteando, decían, ¿no? O sea, haciendo las tortillas. Eso me pareció muy, muy fuerte para mí. Las mujeres les daban el dinero, que les daban como un estipendio por los talleres que hacían, pues para que pudieran acudir y demás, y ellas tenían que pasarle el dinero al marido para que él pagara el bus, por ejemplo, o paguen el restaurante porque ellas no deberían pagar, ¿sí? Aunque el dinero sea de ellas, debe ser el hombre ¿no?
para que su hombría no se sienta afectada. Esas cosas culturales a mí personalmente me golpearon un poco. Pero esta es una invitación a que en este encuentro de mujeres compartamos también lo mejor de nosotras mismas para apoyarnos, no para que sirvamos de control sobre las otras mujeres, ¿sí? Ni para que sigamos criticando a las otras mujeres, sino para que realmente haya como un apoyo, un crecer juntas como fuerza de lo femenino, entendiendo que también hay espacio para que nosotras también somos tenemos una fuerza masculina y si la honramos en nosotras podemos honrarla hacia afuera. Y quiero dejarlas con la última invitación, y es que cada acto de valor dignifique y fortalezca tu clan. ¿Qué quiere decir eso? Que en vez de estarme quejando de que es que las mujeres de mi clan fueron muy sumisas, es que no hicieron, es que si yo hoy tengo trabajo y es un trabajo que amo, yo lo pueda poner como una manera de honrar y decirle a mis ancestras, esto cambió, ahora yo puedo trabajar, ¿sí? En lo que me gusta. Si yo tengo una pareja en amor, también les puedo decir a mis ancestras como una manera de honrarlas, ahora yo tengo relaciones armónicas, ¿sí? Entonces, de esa manera no me siento culpable de que yo tenga mejor suerte, por ponerlo de alguna manera, que las otras mujeres de mi clan, sino que lo pueda poner en una manera de honrar. Entonces a mí me van a dar más ganas de hacer cosas positivas porque sé que con eso voy a estar dignificando mi clan. Bueno, hasta aquí era donde quería compartirles esta presentación. Ahí estoy yo en una foto en Estados Unidos, en Nueva York, tocando un cuenco de oro. Que sonaba, es cuenco y cristal, entonces tiene un sonido muy, muy bello que perdura, o sea que uno lo toca y perdura, se va alejando y suena mucho tiempo. Entonces es una invitación, quise poner esa como una invitación a que cada una de nosotras descubramos nuestra propia melodía y permitamos que suene, que perdure y que llegue a muchos lugares. Me pueden encontrar en mis redes, ahí me faltó una W, pero en luzadriana.com es mi página web, y en Facebook y YouTube me consiguen como Luz Adriana Bienestar Consciente. Para quienes quieran conectarse directamente, está el WhatsApp, siempre por WhatsApp, no contesto llamadas porque generalmente estoy en consulta, entonces yo les respondo en los raticos que me vayan quedando libre en interconsultas. Pero bueno, ahí me encuentran.